Ponte cómodo porque en esta comparativa vamos a ver la diferencia a nivel de tecnología entre uno y otro. También voy a hablarte de mi experiencia, ya que llevo mucho tiempo usando las 3 y las 3S le he estado dando piña desde que salieron al mercado. Ponte cómodo porque al final voy a decirte cuál sería tu mejor opción en caso de que tú no tengas ninguna, y también voy a hablarte o voy a darte mi opinión en caso de que tú ya tengas las 3. Así que vamos con este video. Mira, lo primero que voy a decirte es que en cuanto a la ergonomía, pues me gustó mucho el diseño en ambos casos, porque basado en mi experiencia, debo decirte que a nivel de ergonomía, pues con las dos me siento súper cómodo. Las dos son cómodas, pero yo siento que en jornada larga de videojuegos, es decir, si tú juegas 2 o 3 horas, yo siento que las 3 me cansan menos. Así que son cómodas las dos, pero basado en mi experiencia, debo decirte que este diseño tal vez ayuda a que esta parte de aquí sea como más chiquita, más corta. Fíjate esa imagen que estoy presentando más de cerca, y es que este caparazón, como yo le llamo, la parte frontal del visor, pues es más pequeña en el modelo más viejo, en las 3, y quizá esto ayude en cuanto a la ergonomía, y quizá esto haga que la fatiga sea menor. Y esto te lo voy a decir basado en mi experiencia. Las dos son cómodas, pero en jornadas largas de videojuegos, pues yo me siento más cómodo con las 3. Me imagino yo que esto va a ser diferente para cada usuario, porque no todos tenemos la cabeza del mismo tamaño. Así que en cuanto a la fatiga, ganan las 3. En cuanto a los accesorios, ¿qué tan compatibles son los accesorios entre uno y otro? Pues debo decirte que solamente son compatibles esta parte de aquí, las correas, esto. Todos los accesorios, todos los sujetacabezas que tú ves en Amazon, esta parte de aquí y esto de aquí sí es compatible, pero la parte de acá, esto, ¿verdad? Lo que nosotros colocamos en mi cara, que me van a disculpar el nombre, pues esto no es compatible, dado a que el diseño en la parte frontal del visor es un diseño diferente, pues por esa razón no son compatibles. Pero qué bueno que por lo menos las correas sí son compatibles en una y otra, porque he hecho pruebas colocando los accesorios de las 3, se lo he puesto a las 3S, y yo tengo un accesorio que me sujeta bien la cabeza, y este accesorio yo lo uso cuando voy a hacer partida de juego largo. Esto lo uso cuando voy a usar multimedia, porque si voy a ver una película me pongo esto, y de esta manera me puedo recostar así de la cama o de la silla. Con los otros accesorios traen como una especie de rueda acá, pues con esto tú no puedes hacerlo. Ese tipo de accesorio es para cuando tú vas a hacer partida de juego largo. Que no sé, me pareció interesante que ustedes supieran esto en esta comparativa. Pero mira, ahora vamos a dar el salto a hablar de potencia entre uno y otro. Vamos a llamar las 3 y las 3S. Ya ustedes saben que las 3S pues es el producto más nuevo, pero a nivel de prestaciones me llamó poderosamente la atención, ya que literalmente vienen con las mismas capacidades a nivel de potencia, porque fíjate, las 3S vienen con el mismo procesador que tienen las 3. Estamos delante de un Snapdragon XR2 generación 2, y es el mismo procesador en ambos casos. En cuanto a la memoria RAM, pues también tenemos la misma RAM, 8 GB de RAM en ambos casos. En cuanto a la parte del almacenamiento, pues ahí sí varía, ya que las 3S vienen con dos versiones, una versión de 128 y otra versión de 256 GB de memoria de almacenamiento interno. Las más viejitas, las 3 ganan porque te da más espacio de almacenamiento interno, a pesar de que también solo vienen dos versiones, una versión de 128 GB y otra versión de 512 GB de memoria de almacenamiento. Fíjate que a nivel de potencia, pues están
casi iguales porque tienen el mismo procesador, tienen la misma RAM y literalmente comparten el mismo espacio de almacenamiento, dejando de lado que las tres vienen con más giga, 512 gigas de memoria de almacenamiento. Y damos el salto para hablar de resolución de pantalla. Aquí sí notamos una diferencia a nivel de prestaciones en cuanto a la calidad de imagen, dado a que la versión 3 pues viene con una mejor resolución de pantalla, 2064 por 2208 píxeles versus las 3S 1832 por 1920 píxeles. Y en cuanto a píxeles por pulgada, tenemos una capacidad de 1218 para la versión 3 y para la versión 3S 773. En cuanto a píxeles por grado, tenemos 20 para las 3S y 25 píxeles por grado para las 3. Es decir, que a nivel de resolución de pantalla, pues las 3 destrozan a las 3S y esto marca la diferencia cuando nosotros estamos jugando en un videojuego 100% inmersivo. Es decir, en la más vieja la resolución es mejor, a pesar que la frecuencia de actualización es igual en ambos casos. Tenemos una frecuencia de actualización máxima de 120 Hz. Va en ambos casos desde 72 Hz hasta 120 Hz. Y hablemos también del campo de visión. Es importante que veamos esto porque el campo de visión, tanto en vertical como en horizontal, pues esto es lo que nosotros estamos viendo cuando estamos en la realidad virtual, cuando estamos totalmente inmersivos, pues ahí nosotros vamos a, qué sé yo, a tener una mejor experiencia. Y mientras más campo de visión, mientras más grado, pues esto te da una amplitud, es decir, tu vista se despliega mucho más y de esta manera vas a tener mejor inmersión en los videojuegos. Pues las 3 destrozan a las 3S porque en cuanto al campo de visión en grados, pues las 3 vienen con 110 y estos 110 son de manera horizontal y 96 grados de manera vertical. Y en cuanto a las 3S, de manera horizontal contamos con 96 grados y de manera vertical contamos con 90 grados. Es decir que también a nivel de campo de visión, pues las 3 destrozan a las 3S. Y en cuanto a la calidad en la óptica, los lentes, cabe mencionar que los 3 vienen con lente Pancake y las 3S vienen con lentes Fresnel. Esto marca la diferencia porque Pancake es de mejor calidad y cabe mencionar que ambas vienen con colores en RGB y se ven muy bien. Ahora quiero dar el salto a un tema importante y es que ninguna de las dos cuentan con seguimiento de rostro. En cuanto a los controles, pues tenemos la misma tecnología en ambos controles. Recuerda que vienen con tecnología híbrida, que vienen con una visión artificial y hace un seguimiento y un aprendizaje de lo que tú haces de manera automática, y en ambos casos la tecnología en los controles es igual. Recuerda que también vienen con batería extraíble, no son batería integrada. A mí me hubiese gustado que fueran batería integrada, pero son batería AA y son batería extraíble, y es lo mismo en ambos casos. Y basado en mi experiencia, pues a nivel de jugar con los controles, pues debo decirte que la experiencia es igual en ambos casos. No hay problema con esto de que los controles fallan, porque si tú estás jugando en un entorno con buena iluminación, pues vas a poder jugar sin problema. Mira, ahora quiero dar el salto a algo importante, y es la fidelidad de la cámara externa, el pass-through. ¿Cómo vemos nosotros con un visor o con el otro? Pues mira, debo decirte que a nivel de prestaciones, pues son iguales. Yo estuve haciendo pruebas para ver si notaba alguna diferencia, si las 3S, por ejemplo, eran mejores en cuanto a cómo tú puedes ver cuando tienes el visor puesto, y debo decirte que la experiencia es igual. Fíjate por dónde vamos de video
y las prestaciones a nivel de tecnología entre uno y otro son similares. Es decir que estamos delante de un producto más barato y el apartado tecnológico es casi el mismo procesador, misma RAM, casi el mismo espacio de almacenamiento. Y en cuanto a la cámara externa, que es lo que trabaja cuando nosotros estamos viendo a través del pass-through, pues también vienen con las mismas prestaciones. Tenemos 4 megapíxeles a 18 píxeles por grado y es lo mismo tanto en las 3S como en la versión 3. Y la verdad es que yo pensaba que las 3S iban a venir con una mejor calidad en cuanto al pass-through, pero se agradece de que Meta por este precio haya decidido incorporar estas tecnologías que son similares por un producto mucho más barato que yo. Fíjate que la única cosa que hemos estado notando a nivel de prestaciones es en cuanto a la resolución de pantalla y lo que nosotros vamos a ver a continuación, que es la autonomía de batería. Ahí sí también vas a notar una diferencia, ya que las tres destrozan a las 3S en cuanto a la autonomía de batería, porque por el papel tenemos que la autonomía de batería de las 3S viene con una capacidad de 4.324 miliamperios y te dan una autonomía aproximada de 2,5 horas, y las 3 regular, a pesar de que vienen con una batería más grande, 5.060 miliamperios, pues la autonomía es menor. Esto te lo estoy diciendo basado en el papel, pues las 3 vienen con una autonomía de 5.060 miliamperios y te brindan una autonomía aproximada de 2,2 horas de tiempo en ejecución. Me parece a mí que la reducción en cuanto al consumo de batería en las 3, esto se debe a que tenemos una mayor tasa de resolución en las pantallas, y esto lógicamente hace que la batería se descargue más rápido. Y basado en mi experiencia, debo decirte que la autonomía de batería para mí en ambos casos pues es casi lo mismo. Es decir que la experiencia que yo he tenido tanto en las 3S como en las 3 pues es casi lo mismo, porque la batería me duran similar. Y te voy a dar un consejito aquí en caso de que tú quieras irte con cualquiera de los dos visores, y es que yo tengo una batería externa. En Amazon venden muchísimas baterías. Tú te la metes en el bolsillo, conectas el cable y la verdad es que te vas a quedar sin batería. Y esto es lo que yo hago cuando voy a durar mucho tiempo jugando, porque la verdad es que 2 horas se gastan más rápido y ya en la práctica no te brindan, por ejemplo, las 3 que te dice 2,2 horas, no te lo brinda, porque la batería con el tiempo se va degradando, y con el tiempo, por ejemplo, si tú ejecutas videojuegos, estos videojuegos AAA que hay ahora mismo, si aumentas el brillo en el visor, pues la batería se va a gastar más rápido, y es lo mismo en las 3 como en las 3S. Y por eso es que yo siempre digo que la autonomía de batería va a depender muchísimo del usuario, porque recuerda que a estos visores tú puedes bajar el brillo, tú puedes bajarle un poco el brillo en caso de que tú te sientas, qué sé yo, un poco molesto por el brillo que tenga o la resolución que tenga cualquiera de los dos visores. Pues a través del software, a través de aquí, de la interfaz de Meta, pues tú vas a los settings y ahí te da la opción de tú bajar y aumentar el brillo. Y el consumo de batería lógicamente va a depender de esto, va a depender del videojuego que tú estés ejecutando, va a depender también del brillo si lo tienes a tope. Y por eso es que yo hago una recomendación de que te compres una batería externa, te la metes en el bolsillo cargada, conectas el cable USB-C en el visor y no te vas a quedar, no se te va a agotar la batería, porque eso es lo que yo hago y me ha ido muy bien. Ahora quiero hablarte ya de mi experiencia en sí con ambos visores. Si tú me preguntas a mí de una vez, Alex, pues ¿vale la pena cambiarte del 3 al 3S? Pues no vale la pena. Si tú tienes el 3, no lo intentes, porque el 3S está desarrollado para que muchos usuarios lo compren, y me llama poderosamente la atención este precio que puso Meta. Estamos delante
de $299 para las 3S y $500 para las 3. Lógicamente, esto va a depender en la fecha que tú estés viendo este video, va a depender del país, va a depender de los impuestos, pero las 3, yo la compré cuando salieron. Aparte de este accesorio azul, porque no viene con esto, viene con otro accesorio. Esto yo lo compré por separado. Recuerda que hay un montón de accesorios que tú lo puedes comprar aparte, y me llamó poderosamente la atención el gran precio que Meta metió en estas 3S. Así que mi primera opinión es la siguiente: si tú tienes las 3, no te cambies, porque las 3 siguen siendo mejores. A pesar de que vienen con tecnología similares, pues debo decirte que las 3 tienen una mejor resolución de pantalla, y esto tú lo notas cuando estás 100% inmersivo en los juegos. Vas a tener mejor calidad. No es que las 3S se ve mal. Fíjate esas imágenes que te estoy pasando. Las 3S no tienen que envidiarle de nada a las 3, porque te brindan una estabilidad y unas prestaciones buenísimas que me dejó sorprendido. Tanto el pass-through como la inmersión cuando tú estás jugando un videojuego 100% inmersivo, pues me llamó poderosamente la atención lo pulido y lo bien que Meta ha trabajado este visor. Y hay que añadir que aparte de que solamente cuesta $299, te están regalando un juego gratis. Batman es gratis, y ese juego costaría, solamente el juego cuesta unos $40. También te están dando 3 meses gratis de la membresía Plus de Meta, que es una membresía lo cual te dan un juego mensual, 1 o 2 juegos mensuales, que también es una membresía que yo la tengo desde que salió. La he activado y la verdad es que vale la pena, porque te están mandando juegos todos los meses y no son juegos malos, son juegos buenos. Así que si tú restas lo que cuesta el juego más la membresía de 3 meses, pues te estás ahorrando un billete. Este visor estaría saliendo como en $250, ¿no? Y recuerda que esa promoción va a depender también de la fecha a lo cual tú estés viendo este video, pero me pareció interesante mencionarlo en este canal. Conclusión final por parte mía: pues mira, si tú estás viendo este video y tú no tienes ninguno de los dos visores, ni tienes el 3 ni el 3S, pues si tú me preguntas a mí, Alex, ¿cuál me compro? Vete con el 3S, porque la experiencia es casi igual y te vas a estar ahorrando unos $200. Digo esto, que te vayas con el 3S, porque en un año más o 2 años, pues Meta va a estar lanzando otro visor, y la experiencia final de usuario es la misma. De las 3S y las 3, la experiencia de usuario final es lo mismo. Los juegos en realidad aumentada y realidad mixta es la misma experiencia en ambos casos. Así que si tú estás viendo esta comparativa, suscríbete al canal si eres nuevo. Así me ayudas a yo seguir haciendo videos como este. Te lo voy a agradecer. Pues mi opinión es esa: si tú no tienes ninguna, píllate las 3S. No compre las 3, a menos que tú no encuentres las 3 a un buen precio. Porque recuerda que el mercado es así. Cuando sale un producto nuevo, el más viejo baja de precio, a pesar de que el más viejo sigue siendo mejor. Que yo de hecho no me voy a cambiar. Las 3 siguen siendo mejor, me gustan más. Si yo no tuviese ninguna, me comprara la 3S. Si yo tengo dinero, si me puedo permitir las 3, pues en esta comparativa lógicamente ganan las 3 porque tienen mejores prestaciones. Pero recuerda, la experiencia final de usuario es casi la misma. Recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide con cuál te va. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en la próxima entrega.